Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Un verdadero placer estar esta tarde con todos ustedes, darle la bienvenida a esta masterclass titulada Cómo liderar proyectos con inteligencia artificial, de la teoría a la ejecución estratégica. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Paula Villalta Olivares. Yo soy la decana de la Facultad de Economía de la Universidad para la Cooperación Internacional y para nosotros es un gran honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, estos días hemos estado trabajando posts e información sobre la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial viene a apoyarnos en nuestra labor de gestores de proyectos, no viene a reemplazarnos, viene a complementarnos. Por eso es fundamental que un gestor de proyectos, pues por supuesto, tenga habilidades poderosas, ¿verdad? Como lo que es liderazgo, eh, pensamiento crítico, aparte de esto, todo el conocimiento técnico que dan la metodología, los estándares y también todo lo que son las herramientas de inteligencia artificial que necesitamos integrar en nuestro trabajo, a nivel profesional y personal, de una manera responsable y con criterio técnico. Así que bueno, estos espacios son fundamentales para poder conocer cada día. Lo importante de un gestor de proyectos es conocer, aprender algo nuevo y bueno, este espacio nos va a permitir reflexionar un poquito sobre este tema. Vamos a hacer así como una pincelada porque el tiempo no es mucho, pero aquí tenemos un súper profesor, don Gustavo, que nos está acompañando el día de hoy. Tenemos el privilegio de contar con este destacado profesional. El profesor Gustavo Conejo es el presidente del PMI, del Charter de Costa Rica, y voy a contarles un poquito de quién nos va a estar dando este masterclass del día de hoy. Don Gustavo Conejo es ingeniero en sistemas de información, tiene la maestría en administración de tecnologías de información, tiene más de 28 años de experiencia laboral, de los cuales tiene más de 12 años de experiencia en el ámbito de desarrollo y dirección de proyectos. Posee más de 8 años de experiencia en docencia universitaria. En su experiencia laboral ha ocupado los puestos de director de proyectos, director de programas, jefe de PMO, director de continuidad de negocios y gerente de TI. Cuenta con certificaciones en ISO 22301, CBCP, del DRII, ITIL, COVID, Lean Six Sigma, Yellow Belt, Scrum Master, director de proyectos del International Organization for Project Management, Business Intelligence, Generative AI, AI Project Management, DevOps Advanced, ISO 2000, perdón. Es miembro activo del PMI, bueno, como ya les dije, es el presidente del PMI, de la comunidad de Costa Rica, y de la comunidad internacional de PMOs denominada PMO Global Alliance, y miembro activo del PMI capítulo de Costa Rica. Transformación digital y dirección estratégica de ADEN, presidente del PMI capítulo de Costa Rica, con amplia experiencia en dirección de proyectos ágiles, frameworks de agilidad y gestión de las tecnologías e información. Es profesor universitario, es profesor nuestro de la UCI, facilitador y capacitador, socio cofundador y CCO de la firma Dolphins Consulting Group. Les comento, bueno, que al finalizar la sesión vamos a tener un espacio para las preguntas, por lo que les invitamos de una sola vez, si tienen alguna consulta, a escribirlas en el chat. Nosotros vamos a estar muy atentos para poder responderlas al final de la sesión del masterclass. Estoy segura que este espacio va a ser de sumo valor para cada uno de ustedes. Y sin más preámbulo, pues entonces vamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje y doy la bienvenida al profesor Gustavo. Buenas noches, don Gustavo. Adelante. Muchas gracias, Paula, y al equipo de la Universidad para la Cooperación Internacional. Para mí es un verdadero privilegio compartir este pequeño espacio con todos ustedes, también apoyado en el convenio, la alianza que hay entre la universidad y el PMI Costa Rica Chapter, ¿verdad? Y entonces, sé que la hora, pues, a veces puede volver un poquito complicada, pero bueno, vamos a trabajar y ver algunas cosas a través de el material que vamos a presentar y también con el cual vamos a interactuar y también vamos a ver cómo aplicamos mucho de lo que vamos a conversar o parte de lo que vamos a conversar, cómo lo aplicamos ya
en el uso de herramientas de inteligencia artificial. Tal vez antes de iniciar, me gustaría que todos pudieran, ya sea que estén ahí en su dispositivo móvil, en su computadora, que podamos entrar rápidamente a este Menti que aparece ahí en su pantalla. Ese es el código, ponen menti.com, ponen ese código o leen el QR que aparece ahí en la parte derecha de su pantalla. Vamos a entrar ahí a menti.com y ya vamos a ver las preguntas. Ahí está el código del Menti. Voy a pasarme nada más a la pantalla del Menti. Un segundito. Vamos a pasarnos a la pantalla del Menti. Y bien, aquí estamos ya en la pantalla del Menti. Así que la primera pregunta que tenemos, ya hay 19 que están conectados, nos falta todavía bastantes. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué espero de esta masterclass? ¿Qué espera cada uno de ustedes? Escríbanlo por ahí y los vamos leyendo conforme van respondiendo a esta primera pregunta. Aprender la forma correcta de estructurar un proyecto con inteligencia artificial, ¿ok? La expectativa. Herramientas para gestionar proyectos. Vamos a hablar de herramientas para gestionar proyectos. Muy bien, entender más cómo la inteligencia artificial es la herramienta aliada de nuestra labor como PM. Muy bien, muy bien. Tener más claridad del tipo de herramientas que tenemos disponibles para poder educarnos más. Perfecto. Ver ejemplos de aplicaciones con IA. Bueno, vamos a verlo y vamos a ver unos casos de uso también. Cómo hacer uso de la AI como apoyo a la gestión de proyectos y PMOs. Perfecto. Son mis primeros pasos en IA enfocados en las finanzas. Bienvenido, todo es válido y también el amplio mundo de las finanzas se puede complementar muy bien con el uso de la inteligencia artificial. Actualización de proyectos y relación con AI. Conocer las tendencias del mercado. Ok, perfecto. La mejor integración de la IA en el liderazgo. Un tema importante vamos a hablar de eso. Visión sobre el uso de la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la gestión de un proyecto, tener mayor conocimiento para utilizar con mayor eficiencia las diferentes IAs, comprender otras maneras de utilizar la IA para apoyar el ciclo de un proyecto, aprender cuáles prompts se puede usar para los proyectos. Aquí vamos a trabajar fuerte hoy, vamos a hacer varios ejemplos de la parte de prompting, aprender sobre IA más allá de solamente los LLMs que normalmente conocemos. Afianza conceptos y las buenas prácticas ágiles en el desarrollo de los proyectos. Muy bien. Cómo utilizar la IA en los proyectos. Entender qué están haciendo actualmente los project managers para incorporar la IA en los proyectos. ¿Ok? Tips estratégicos para su uso. Tener un panorama de cómo aplicar la IA. Herramientas y enfoques prácticos. Muy bien. Proponer proyectos en el uso de IA como pilar para el desarrollo, poder aplicar la IA en planificación de proyectos, tips, consejos, también de la IA en gestión de proyectos, que la inteligencia artificial trabaje para nosotros como aliado. Excelente, este concepto es importante. Tips de la IA aplicada en proyectos y cómo hacer más ágil los proyectos. Ok, tenemos 24 de 26 respuestas. Creo que faltó gente de conectarse, pero bueno, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Muy bien. Gracias por participar con sus respuestas. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu nivel actual de experiencia utilizando herramientas de inteligencia artificial? Cualquiera de las opciones que aparecen ahí es válido, escojan la que consideren. ¿Cuál es tu nivel de experiencia utilizando herramientas de inteligencia artificial? Vamos a ver cómo nos va ahí. Ya hay varios que han respondido. Ujú. Ok. Ya tenemos 19, 20. Vamos a esperar que estén todas las respuestas para tirar la gráfica, cómo quedarían. Nos faltan unas cuantas y más o menos está quedando así, ¿verdad? 41% dice que tiene un uso intermedio. Automatización de prompts estructurados, buenísimo, buenísimo, eso es buenísimo. 45% un uso básico, ChatGPT, prompts simples, está bien, también es válido. Un 5% de los que respondieron, de esos 22, no las ha utilizado y un 9% tiene un uso avanzado. Bueno, ahí están más respuestas. Si alguien tiene otra respuesta más, la puede digitar en este momento.
pero sí, más o menos por ahí el 40% con un uso intermedio avanzado. Perfecto, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué actividades de gestión de proyectos has utilizado o te gustaría utilizar la IA? Vamos a ver qué nos responden. ¿En qué actividades de gestión de proyecto has utilizado? Y si no las has utilizado, bueno, ¿cómo te gustaría utilizarla? Esa es una palabra, ¿verdad? Planning, ¿ok? Seguimiento y control, en dos palabras, no importa. Planificación, ya menciono por ahí, monitoreo y control, seguimiento, control riesgos, excelente, charter, financial planning, ok, seguimiento, project plans, muy bien, automatización, caso de negocio, análisis, excelente, muy bien, estructura, documentación, dashboards, informes, objetivos, redacción de historias de usuario, pusieron por ahí, proyectos de diseño y construcción, vamos a hacer un caso de esos ahora, un ejemplito. Muy bien, vamos, ¿qué más pusieron nuevo? Identificar riesgos, objetivos y creo que ya los demás ya los mencioné. Pero comunicación, excelente, ese de comunicación también, muy bien, perfecto. Vamos a avanzar a la siguiente y última pregunta. Por ahí ya pusieron otras más de business case. Ajá, ya lo mencionamos también. Y perfecto, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Y la siguiente y última pregunta es, ¿qué tanto crees que la inteligencia artificial puede mejorar la gestión de proyectos en tu organización? Nada, poco, moderado, mucho, totalmente. ¿Qué tanto crees que pueda mejorar tu organización en la gestión de proyectos con el uso de la inteligencia artificial? Ujú. Vamos a ver cómo quedan las respuestas. ¿Qué tanto creen ustedes que puede mejorar? Algunos piensan que moderado, poco, totalmente, mucho, ok, mucho, muy bien, nos faltan unas cuantas respuestas, unas cuantas, y de momento parece que mucho, ¿verdad? Es lo que opina la mayor parte, de que sí puede mejorar la gestión de proyectos, este, la gestión de proyectos en tu organización, el uso de la inteligencia artificial. Perfectísimo. Bueno, voy a salirme de acá. Bueno, ya pusieron otra respuesta por ahí, pero sigue siendo la mayor opción seleccionada, la número 4, que es mucho. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos a volver entonces a la presentación. Un segundito. Vamos a volver a la presentación que está por aquí. Me confirma Andrea si ya está la presentación. Sí, don Paula. Gustavo, ya está. Listo, gracias, Paula. No, Muy bien. perdón. Está el Menti todavía. Vamos a ver. Ahora sí. Ah, pero siempre hay que hablar un poco, gracias, siempre hay que hablar un poco de esto, ¿verdad? De lo que ha sido la evolución de la inteligencia artificial. Y algunos cuando ven la información que aparece acá se asustan un poco, ¿verdad? Esa ha sido un poco la evolución del uso de inteligencia artificial en la parte de gestión de proyectos desde la década de los ochentas, ¿verdad? Donde se hablaba ya de gestión de proyectos automatizada, ¿verdad? A través de sistemas de expertos para darle soporte, apoyo a la gestión de proyectos como tal, utilizando algunas herramientas, algunos sistemas que en ese momento se tenían disponibles. Luego se pasa más al tema de redes neuronales, ¿verdad? Donde se podían aplicar sobre todo a los proyectos también de proyectos de construcción
o agentes utilizados también para la gestión de proyectos. Luego viene con todo el tema del cambio de milenio, la parte de Machine Learning y la parte de análisis de datos o analítica de datos, que nos podían permitir manejar y entender más cómo se gestionaban los costos, la planificación en el tiempo y otras áreas relacionadas con la gestión de proyectos. Luego vamos evolucionando ya siempre sobre la parte de aplicaciones de Machine Learning, ¿verdad? En la gestión de proyectos y también ya en temas de propuestas basadas también en análisis de información que nos permitían también gestionar proyectos, pues realmente proyectos complejos o proyectos de algún tamaño, o alguna complejidad mayor a lo que se venía gestionando anteriormente. Y entramos en el año 2020, donde definitivamente se movió hacia adelante cómo aplicar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos, no solo con herramientas que orientaban elementos como la planeación del proyecto, la priorización de actividades o de tareas, sino también cómo podemos optimizar o se puede empezar a optimizar el uso de los recursos en los diferentes proyectos. Y lo más reciente, ¿verdad? Desde el año en que estamos, que sería el 2023, ya ahora sí, hablando de inteligencia artificial generativa y cómo se empiezan a revolucionar las prácticas de gestión de proyectos, hablando de agentes que tenemos hoy en día, o los famosos copilotos o copilots, ¿verdad? Que nos pueden hacer análisis de información en tiempo real y orientar la toma de decisiones a través de modelado de escenarios o formas de generar, digamos, un criterio para tomas de decisiones bien fundamentadas, ¿verdad? A través de diferentes herramientas. Entonces es un poco como a nivel de gestión de proyectos, esta información que se desprende directamente de análisis y estudios que ha venido haciendo el Project Management Institute. Algunas estadísticas también que se desprenden de estudios que ha hecho el PMI a lo largo de los últimos 4 o 5 años, principalmente, tiene que ver con que hoy en día podríamos identificar que un 80% de las tareas de gestión de proyectos están enfocándose a que puedan ser analizadas o realizadas por la inteligencia artificial. Entonces, pero hoy en día no. Hoy se ha hecho un análisis de que para el 2030 ya el 80% de las tareas van a ser realizadas por la inteligencia artificial. Entonces alguien podría pensar y decir, ¿y qué vamos a hacer los project managers? ¿Verdad? Decía Pablo al inicio, hoy estamos hablando de project management, decía Pablo al inicio que esto no viene a reemplazar a las personas, y es correcto, no viene a reemplazar a las personas. Algunos de ustedes o todos los que están acá presentes, no tengo tal vez el privilegio de conocer a todos, tal vez algunos sí, saben que ser project manager no es solo aplicar lo que dicen las mejores prácticas en la parte técnica operativa, en llevar la documentación, en poder gestionar las reuniones, en llevar el cronograma, en garantizar que el presupuesto esté de acuerdo a lo que fue planificado para un momento específico del tiempo, que son habilidades y capacidades técnicas que tenemos que desarrollar o tenemos que fortalecer o vamos aplicando durante la ejecución del proyecto, pero también hay un elemento fundamental para todo project manager que es cómo gestiono las partes interesadas, ¿verdad? Cómo resuelvo los conflictos, cómo doy visibilidad, trazabilidad del avance y cómo eso lo convierto en generación de valor para el cliente que me contrató, para la empresa en la que trabajo o para el servicio que estoy ofreciendo desde un rol como project manager. Entonces, hoy se habla también que el project manager debe dedicarle un porcentaje de su tiempo a resolver ese tipo de cosas, a atender ese tipo de situaciones que se presentan, sobre todo en la gestión de los interesados, la comunicación con los interesados. Pero por otro lado, no debe descuidar su trabajo operativo técnico, ¿verdad? En habilitar no solo lo que dice el Penbook, no solo lo que dice Scrum, no solo lo que dice Safe y Kanban o todos estos otros marcos de agilidad que pueden complementarse dentro del PMI también con las mejores prácticas o el estándar de dirección de proyectos, pero hay que dedicarle un tiempo a eso.
Y casi siempre ese tiempo no existe, porque la parte técnica operativa se come la parte de gestión de las partes interesadas, de la comunicación, de la generación de valor, de adelantarse de facilitar una oportunidad para mejorar en esto, en otro, ¿verdad? Entonces, si al 2030 el 80% de las tareas, sobre todo estas que son muy operativas, van a ser asistidas, llamémoslo de alguna forma, por la inteligencia artificial, quiere decir que ese 20% puedo ampliarlo en el día, en cuanto al tiempo que tengo disponible, para gestionar esos otros elementos que siempre le queda menos tiempo, o hoy le queda menos tiempo en la gestión. Entonces, esto más que un número que nos venga a alarmar, creo que es un número que para el 2030, que está a la vuelta de la esquina, faltan 4 años, más bien viene a sacarle mayor provecho, no solo los project managers, sino las organizaciones, sobre todo en los temas de gestión de partes interesadas, que van relacionadas también, no solo con el tema de comunicación, sino con la gestión de cambio organizacional. Otro dato estadístico que traigo acá, importante también, es que el 86% de las empresas están considerando que la inteligencia artificial y el Big Data son habilidades de máxima prioridad para su fuerza laboral. ¿Cómo tomamos mejores decisiones? Con datos. ¿Y dónde tenemos los datos? En el día a día, en las actividades que se hacen, y eso hay que registrarlo en algún lugar, ¿verdad? Para poder analizar esa información, procesarla, proyectarla y tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, vean que ahora están considerando también la inteligencia artificial que se une con análisis de datos desde el punto de vista también de Big Data, grandes volúmenes de datos, para poder priorizar también las actividades y tomar decisiones dentro de las organizaciones. Y este otro dato, pues sí requiere que pongamos, como dicen, manos a la obra, que es solo el 1% de las empresas o de las organizaciones cree haber alcanzado la madurez en IA generativa, en inteligencia artificial generativa, o GenAI como también se le conoce. Y esto, junto con los otros datos estadísticos, de acuerdo a una investigación del PMI, a nivel de la aplicación de sus prácticas a nivel laboral. Entonces, este dato sí es un elemento que hay que ocuparse, porque definitivamente la IA generativa, que es la que interactuamos muchas veces nosotros a través de prompting, se le debe sacar mayor provecho, ¿verdad? Recuerden que la IA generativa, empezando por la más común, ChatGPT, no es Google, ¿verdad? Muchas personas, para los que hoy todavía lo hacen, los invito a subir un escalón más, y ahora vamos a hablar más en detalle. No es usar Google, buscar información de casos de negocio, de proyectos de construcción en Costa Rica. Y Google sacaba un montón de links, ¿verdad? Que tenían algo que ver con algunas palabras que yo puse ahí. O sea, ChatGPT o los GPTs, ¿verdad? Pero sobre todo la parte de chat, donde hacemos la interacción a través de prompts, o sea, va más allá de Google. Es saber escribir, saber dar contexto para que la respuesta vaya acorde a lo que estás esperando, ¿verdad? Es como hablarle a una persona y ahorita vamos a hacer unos ejemplos y eso nos va a servir para entenderlo muchísimo mejor. Cuando hablamos también de un enfoque estratégico, es algo que desde el punto de vista de la inteligencia artificial no podemos dejar de lado, ¿verdad? ¿Cómo realmente se debe liderar la transformación en la gestión de proyectos mediante el uso de la inteligencia artificial? Y también la gestión de proyectos de las transformaciones de inteligencia artificial. Son dos cosas separadas, ¿verdad? Uno es cómo la IA me ayuda a gestionar los proyectos y la otra es, bueno, cómo realmente debo liderar o gestionar los proyectos que tienen que ver con transformaciones de IA para una organización o para una empresa en un servicio particular. Entonces, hay tres pilares o tres elementos a considerar acá. Uno, en ese liderazgo que hay que buscar es realmente y es un tema también que desprendemos de lo que dice el Project Management Institute, es hacer avanzar la profesión, es poder elevar la gestión de proyectos de una entrega táctica a algo que realmente genere un impacto estratégico, ¿verdad? La inteligencia artificial puede ayudarnos en eso. Puede impulsar la agilidad, puede impulsar la eficiencia, puede impulsar la innovación en las diferentes organizaciones.
Pasamos de una entrega táctica a generar impacto estratégico apoyado o impulsado por la inteligencia artificial. El otro elemento a considerar es educar y empoderar, ¿verdad? Es tener el conocimiento, obtener, capacitarse, ¿verdad? Sobre todo hay muchas herramientas, muchos frameworks que nos permiten o nos orientan de cómo podemos aplicar o implementar la inteligencia artificial de forma responsable y liderar sus proyectos de transformadores con confianza. Pero hay que obtener el conocimiento, hay que capacitarse en esas herramientas y en los marcos de trabajo. Y el tercer punto a considerar es que PMI nos ha venido ofreciendo justamente en esa ruta de transformación de la gestión de proyectos, es dar forma al futuro del trabajo, es decir, posicionarse a la vanguardia, sobre todo en una fuerza laboral, ¿verdad? Un equipo de trabajo que esté potenciado por la inteligencia artificial. En ningún momento habla de sustituir la fuerza laboral, sino que sea potenciada por inteligencia artificial, ¿verdad? Donde ese equipo, esa fuerza laboral esté listo o lista para navegar en el cambio, porque esto es algo que constantemente va a ir cambiando como la tecnología y redefinir de esta forma realmente cómo es que debemos entender el liderazgo en la gestión de proyectos. Entonces es un poco lo que se habla de ese enfoque estratégico. También PMI, y estas las dejé tal cual las tiene PMI, nos habla como de tres grandes fases que debemos considerar desde lo que se debe manejar desde el inicio en el tiempo hacia también lo que va a ir generando mayores beneficios, ¿verdad? Entonces, los enfoques de fases hablan de entender, ¿verdad? Tener un entendimiento de qué es lo que se requiere, ¿verdad? Cuáles son los requerimientos, cómo podemos definir victorias tempranas o oportunidades para ganar victorias tempranas, poder tener un piloto que nos permita enfocarnos en la ejecución como tal, alcanzar rápidamente ahorros en tiempo y beneficios y evidentemente registrar lo que son lecciones aprendidas. Eso es como una primer fase de entendimiento e inicio de un piloto en este tipo de uso de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. En una segunda fase, ¿verdad? Conforme vamos avanzando en el tiempo, es, bueno, cómo hacemos la planificación y hacemos una ejecución adelantada, ¿verdad? Entonces, para eso, bueno, cómo logramos hacer engagement en los stakeholders, ¿verdad? Definiendo también no solo el alcance del programa, sino desarrollando la hoja de ruta, definiendo cuál va a ser realmente el framework que nos va a servir para todo el proceso de gobernanza y para la rendición de cuentas, garantizar que tengamos el presupuesto adecuado y cuáles son las soluciones de tecnología que se van a implementar. Y después vamos a ir avanzando a una tercera fase donde incrementalmente también vamos a ir haciendo una optimización, ¿verdad? En los diferentes proyectos a través de casos de uso, el poder habilitar también capacidades que vayan también más allá de integrar la inteligencia artificial con diferentes funcionalidades, el constante y el continuo seguimiento del proyecto, de los proyectos y cómo podemos ir haciendo la mejora haciendo ajustes, considerando también el feedback que el cliente, el usuario, nos va generando, ¿verdad? Eso es un enfoque, digamos, por fases que PMI ha recomendado o está recomendando para poder hacer parte de la gestión de proyectos el tema de inteligencia artificial. También habrán algunas otras directrices, ¿verdad? Para el desarrollo de esas nuevas habilidades de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchos project managers van a empezar, o ya empezaron, ¿verdad? Algunos no han empezado, pero ya empezaron algunos a identificar que se ocupan fortalecer o desarrollar algunas otras habilidades. ¿Verdad? Es que ya a mí no me gusta, yo sé, yo soy del ámbito de construcción y eso de sentarse en la computadora y escribir, eso no es lo mío, etcétera. No, no es que tiene que ser lo suyo, es vea
siéntese y veamos a ver cómo la inteligencia artificial le puede ayudar, ¿verdad? Y no es solo, en la industria de construcción, no es solo un tema de sentarse frente a la computadora. Pues sí hay que hacerlo, hay que llevar un control, seguimiento, mínimo un cronograma, si es un PM o si es un controlista o un presupuestista, o depende del rol que tenga, un líder técnico, un supervisor, un ingeniero residente, etcétera, ¿verdad? Los roles en la parte de construcción pues también pueden variar mucho dependiendo del tamaño y la complejidad del proyecto. Pero sí es un elemento que tenemos que entender los project managers, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ir desarrollando esas habilidades en la inteligencia artificial, ¿verdad? Sobre todo porque es un tema de tecnología, de aprovechar la plataforma, de aprovechar las herramientas. Es como tener una persona súper capacitada, pero va a estar a la par mía al alcance de un clic de la computadora o un prompt o un botón que puedo presionar directamente en el equipo tecnológico. Pero también la inteligencia artificial se puede alimentar de datos, de información a través de sensores, de cámaras, de drones, de muchos otros dispositivos conectados de forma inalámbrica que pueden transmitir información, imágenes, videos, datos, sensores de calor en sitios como por ejemplo centros de datos o cuartos fríos, que están sensores y definen cuánto es la temperatura, la humedad y eso se reporta constantemente o genera una alerta cuando sube o baja, depende de los parámetros que estén configurados. Llega a un sistema central y el sistema central nos dice qué podemos hacer, qué decisiones tenemos que tomar. Es decir, desde el punto de vista también de seguimiento, de control, hay herramientas en la industria también de la construcción que pueden permitir tener mayor cantidad de datos, de información para procesarlos y seguir gestionando el proyecto. Y procesarlos no es que la persona va a ir a sentarse a leer Excel, leer los datos, no. Con las mismas herramientas de inteligencia artificial se puede procesar de forma automatizada la información. Entonces, es importante esas habilidades también de adaptación, de resiliencia, cómo la inteligencia artificial viene a ayudarme a hacer las cosas diferente, más rápido, más eficiente, o y ya no la tengo que hacer yo, me la va a hacer la inteligencia artificial, sustituir algunas actividades y puedo dedicarme a hacer otras que no he podido realizar como PM. Lo otro también es poder desarrollar esas habilidades de visión estratégica, ¿verdad? Ir más allá de ese tema operativo, repetitivo, que las minutas, bueno, si pidiera levantar la mano aquí a los que son PMs, qué aburrido hacer minutas. Yo levanto la mano. Qué aburrido que me toca hacer las minutas, ¿verdad? Porque ahí el presupuesto no da para tener un asistente, una secretaria, lo que sea, un secretario para hacer minutas. Y me toca hacer las minutas, ¿verdad? No me molesta hacerlas, pero si la inteligencia artificial me puede ayudar, todavía muchísimo mejor, ¿verdad? Yo nada más hago una revisión, valido que todo tenga sentido y envío la minuta. Y eso acorta los tiempos también. Entonces, si esa acorta los tiempos, yo puedo empezar a desarrollar una visión estratégica o fortalecer mi visión estratégica, no solo de lo que el proyecto que tengo a cargo va a desarrollar, sino también cómo eso genera valor para la organización. Y lo otro también es el liderazgo tecnológicamente inclusivo. En términos de la tecnología, que la tecnología no es nada más un tema de que compre, pague, use, no, hay que liderar la adaptación, el uso, la implementación de esa tecnología, ¿verdad? Y cómo puede ayudarnos en diferentes ámbitos dentro de la gestión del proyecto, al equipo de la gestión del proyecto como tal. La inteligencia artificial hay que utilizarla de forma correcta. El uso debe ser responsable. Y entonces aquí vienen los temas de los códigos de ética, de cómo gestionar correctamente el uso, procesamiento de datos a través de plataformas o herramientas de inteligencia artificial. Y nos puede ayudar mucho también a mejorar la comunicación, ¿verdad? Cómo eh, las mismas plataformas, herramientas nos permiten tener una comunicación directa, no solo usar herramientas como Microsoft Teams que nos ayudan al tema de la comunicación, o Google Meet, o esta Zoom, o cualquier otra que está en el mercado, sino que cómo eso nos ayuda a que sea más efectiva o precisa
ese proceso de comunicación soportado en las herramientas, no solo porque podemos grabar, no solo porque vamos a analizar la información, sino que también que la comunicación se entienda. Ya no deberían haber barreras, ¿verdad? En temas de idioma, por ejemplo. Y alguien puede decir, pero claro, si yo me conecto y hablo con una persona que habla mandarín o habla ruso y yo no sé hablar ese idioma, entonces hay que hablar en inglés, pero el inglés no se entiende, el mío sí entiende, pero yo el de ellos no lo entiendo, o alguien allá en Pakistán o en la India que me ha tocado interactuar con ellos en inglés. Uf, es duro de entender. Bueno, hoy las herramientas nos permiten automatizar, pero automatizar no, mejorar ese proceso de comunicación y nos pueden hacer inclusive traducciones en línea en una comunicación a través de un dispositivo tecnológico cara a cara, ¿verdad? Y podemos entendernos fácilmente. Entonces, hay que desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Y son elementos que tenemos que considerar para poder aplicarlas y desarrollarlas de la mejor forma. Aquí hay algunas modalidades clave de la inteligencia artificial en el grupo de procesos. Ay, ahí vienen a hablarnos de los grupos de procesos de PMI, y que todo es waterfall y que todo es tradicional, pues que no me gusta. No, no, no. Los grupos de procesos no van a desaparecer. De hecho, se retomó una guía después de que salió el PMBOK versión número 7 y se hizo una guía específica de grupos de procesos que complementaba el estándar y la guía de dirección de proyectos del PMBOK 7. Ya el día de hoy se liberó para aquellos que están inscritos y los que quieren comprarlo lo pueden hacer. En PMI, la guía del PMBOK número 8 en idioma español, ya se había liberado en idioma inglés, ya hoy está liberada en idioma español y están los grupos de procesos. Hablamos otra vez, no solo de principios de dominios que se habían hablado en el PMBOK 7, sino que nuevamente se habla de grupos de procesos. Entonces también vamos a poder aplicar el uso de la inteligencia artificial orientado a muchos de esos grupos de procesos, desde inicio, desde planificación, desde la ejecución, el cierre y evidentemente a lo largo de esos grupos de proceso o ese ciclo de desarrollo de un proyecto, la parte de control y monitoreo o monitoreo y control como se ve ahí en la diapositiva. También un marco de funciones de lo que es la inteligencia artificial en la dirección de proyectos, ¿verdad? De lo que es la automatización y la ejecución y monitoreo que cubre, como vimos ahora, todos los demás procesos, ¿verdad? Pero evidentemente también no solo en la parte analítica de datos, sino poder medir si hay desviaciones, medir el riesgo, tanto general como específico que tiene el proyecto. También dentro del foco, el ámbito de lo que es la planificación, el seguimiento y la gestión en elaboraciones, por ejemplo, como el plan de trabajo, aunque sea alto nivel, y haya que detallarlo después, aunque ya hay plataformas orientadas a la gestión de proyectos, y ahorita vamos a hablar de una de ellas, que nos puede apoyar también a que haya mayor nivel de detalle orientado en las mejores prácticas de gestión de proyectos. Definición de indicadores, ¿verdad? Estimación de costos considerando tiempo, calidad, recursos, riesgos, interesados, etcétera, ¿verdad? En toda esa planificación y seguimiento de la gestión, perdón. Y ya enfocado también en temas de asistencia, ¿verdad? Con elaboración de formatos y plantillas, ideación para el diseño y conceptualización de proyectos, personalización y adaptación. Ya en temas de asistencia, la IA nos puede complementar y ayudar muchísimo. Por eso es que eh, estas tres funciones de automatización, ejecución y monitoreo, planificación y seguimiento y gestión y asistencia, puede transformar significativamente cómo hoy en día o cómo se vienen gestionando los proyectos y definitivamente van a haber mejoras en la toma de decisiones y en los resultados también generales del proyecto. Vamos a dar tres casos de uso o de éxito en algunas firmas, que también tal vez algunos ya han conocido algo de eso. Yo voy a mencionarlo rápidamente para después empezar a hacer algunas demostraciones. Hay organizaciones en la gestión de proyectos que han hecho, no, mucho, eso es un que han hecho una automatización mediante la inteligencia artificial en instalaciones de manufactura, que también la gente dice, bueno, pues es que la parte de Project Management y la IA está muy orientada a la parte
de proyectos de software, de implementación de ERPs, de CRMs, de inteligencia de negocios, etcétera. No, realmente también en la industria de manufactura, también se pueden hacer automatizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, Siemens utiliza, es uno de los casos que podemos mencionar acá, utiliza la inteligencia artificial para sus procesos de fabricación. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Toman las tareas repetitivas, rutinarias, como por ejemplo, lo menciona ahí, embotellar los medicamentos, el embalaje de productos para su envío, mejorando así la eficiencia a través de su infraestructura, digamos, física, utilizando la inteligencia artificial. Entonces, Siemens ya ha puesto en práctica eso. También la gestión de riesgos. Y alguien me decía por ahí, pero es que ¿cómo vamos a automatizar o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en la gestión de riesgos? Y si los riesgos van saliendo y se van materializando como avanzamos en el proyecto. Bueno, ahora vamos a ver un caso. Pero ahorita acá esta aplicación específicamente tiene que ver con JP Morgan Chase, que utiliza una serie de sistemas para detección de fraude, pero lo utiliza basado en inteligencia artificial, que lo que hacen es un análisis de grandes volúmenes de datos para poder identificar qué cosa, transacciones sospechosas o anomalías. Y eso lo hacen en tiempo real, para reduciendo significativamente los riesgos asociados con actividades fraudulentas. ¿Cómo podríamos hacer eso en la gestión de proyectos? Ahora vamos a ver un prompt y unas ideas para un ejercicio que vamos a hacer seguido después de estas diapositivas. La IA puede mejorar también el proceso de gestión en la cadena de suministro. Está el caso de Amazon, donde a través de Machine Learning, o lo que se traduce en español, el aprendizaje este, automatizado, para sus operaciones de la cadena de suministro, también optimizando todo el proceso de logística y la gestión de inventarios, ¿verdad? Y esto trajo beneficios como reducción de la intervención humana, bajar los costos operativos y ser más eficientes en las entregas, ¿verdad? Es uno también de los casos que aplicó a través de Amazon. Bien, ahora vamos a ir a ver, utilizar algunas herramientas. Voy a dejar compartir acá para abrir una de ellas. Vamos a empezar con la parte de prompting. Voy a cerrar aquí y voy a pasarme la parte prompting. Vamos a ver. Vamos a ver Perplexity y voy a mostrar acá. He estado jugando un poco con Perplexity también. Vamos a abrir y proyectar. Paula me avisa cuando ya se ve la herramienta en la pantalla. Listo. Este es puro prompt. Vamos a hacer, voy a hacerle un... siguen viendo el, el Perplexity o ya están viendo el Word? Estamos Perplexity. viendo Perplexity. Ujú. Perfecto. Entonces vamos a decirle, vamos a simular que somos project managers. Vamos a hacer un caso de construcción, ¿verdad? Un ejemplo de la industria de construcción. Y ya yo tengo un prompt establecido. Se lo voy a lanzar aquí nomás a la herramienta. Y le estoy diciendo, actúa como project manager, experto en construcción, crea un plan de trabajo para la construcción de un edificio residencial de 5 niveles en Costa Rica, incluye las fases del proyecto, actividades por fase, duración estimada, dependencias críticas, principales recursos requeridos. Es la única información que le voy a dar, ¿verdad? Entonces, tiramos al prompt, va haciendo un razonamiento y me empieza a dar información, ¿verdad? Información de que la obra suele ubicarse entre 12 y 18 meses, que puede extenderse por diseño, permisos y legalización. Estamos hablando de en Costa Rica, ¿verdad? Me da unos supuestos base, y me dice cuál es el plan por fases, desde la fase de inicio.
estudios y diseño, permisos y aprobaciones, contratación, preparación de la obra, cimentación, superestructura, cerramientos, instalaciones, acabados, exteriores, bueno, y última que llamó pruebas y entregas, que está metiendo toda la parte eléctrica. Y me detalla en este cuadro, que puede ser un Excel perfectamente, en esa tabla, las actividades, la duración estimada, las dependencias críticas y los recursos principales. Y de una vez me dice cuál es la ruta crítica, ¿verdad? Entonces dice que perdón, ¿qué es la ruta crítica? Que son actividades que normalmente condicionan el plazo total. En este caso, sí, me está diciendo cuáles son: el estudio de suelo, la aprobación de plano, la cimentación, ¿verdad? Entonces me dice que si estas etapas se retrasan, esto va evidentemente a impactar en el cronograma y podría impactar después en el costo, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos recursos claves por etapa, me dice algunos roles que debo tener, ¿verdad? La duración total estimada en diseño y permisos, en lo que es la construcción, en el cierre y la entrega, me dice los hitos de control que yo debo de considerar. Y finalmente, me dice que puede convertir esto en un cronograma tipo GAN por semanas o en una WS detallada con responsables. Entonces yo le digo que me haga la WS. Entonces me va a hacer la WS, ¿verdad? Entonces va a empezar a construir la estructura de desglose de trabajo de forma detallada y en el formato que muchos conocen, ¿verdad? Entonces desde la gestión del proyecto, estudio, diseño, y ahí va construyendo la WBS en forma detallada. Luego me dice cuáles son las dependencias críticas, los recursos principales por bloque, la secuencia práctica, etcétera, ¿verdad? Y aquí puedo ya también, bueno, usar una tabla, etcétera. Yo puedo pedirle mayor nivel de detalle, puedo pedirle que haga el GAN inclusive, ¿verdad? Y esta información yo la puedo descargar, pasarla a Word, Excel, etcétera. Eso es, digamos, algo normal desde el punto de vista de prompting, ¿verdad? Pero también yo podría, en este mismo ejercicio que estoy haciendo, yo podría decirle, voy a traerme otro prompt, yo podría decirle ahora, este, la parte de riesgos. Entonces le voy a decir que me identifique cuáles son los riesgos. Entonces yo le voy a decir aquí, con este prompt que ya tengo predefinido, que identifique los riesgos y los clasifique. Entonces la IA hace una revisión y dice, bueno, los riesgos que podrían haber son estos. Esta es la categoría desde el punto de vista de seguridad, de clima, que yo le pedí eso, de costos, de logística, temas regulatorios. Estos son los riesgos. Dice también cuál podría ser la probabilidad, el impacto. Imagínense, la medida de mitigación de una vez acá. Pero entonces ya yo tengo esa información aquí. Ya tengo esos datos acá, ¿verdad? ¿Cuál es la priorización práctica, la recomendación, etcétera? Y me dice qué más puedo hacer. Me recomienda qué cosas puedo hacer yo y que yo escoja, o yo escribo aquí qué más quiero yo hacer. Entonces, si yo me voy también siempre en este ejemplo, voy a agregarle otro prompt más y le voy a decirle lo siguiente, a ver qué me dice con este prompt del cronograma. Le dije que identificar la ruta crítica, actividades que pueden ejecutarse en paralelo y otras cosas más. Y entonces también me da un detalle de eso. Este es una herramienta, se llama Perplexity. Esta que tengo yo no estoy pagando por usarla, ¿verdad? Entonces, en algún momento, evidentemente, se agota y me dice, tiene que esperarse tanto tiempo para volverla a utilizar. Pero quiero que vean esto para que vean ahora otras herramientas y cómo funciona. Yo también tengo, mientras vamos viendo esto acá, vamos a ir abriendo la del PMI, vamos a ir abriendo la del PMI, se llama PMI Infinity. Vamos a entrar de una vez aquí. Vamos a abrir la herramienta.
voy a mostrar esta otra herramienta. Y les voy a mostrar, ahora voy a pasarme esta pantalla. Gustavo, estás mostrando solo Perplexity. Ah, ok. Voy a pasar esta otra. Me avisan si ya la ven. Ahora Sí, sí. excelente. Perfecto. Y a esta otra voy a usar otro prompt. Ya voy a salirme de la parte de construcción. Denme un segundito, nada más. A ver si me abrió Copilot aquí. Vamos a ver. Un segundito para sacar el otro prompt. Y le voy a pasar este otro prompt de un proyecto también. Y le voy a decir lo siguiente. Voy a pasarme a Infinity y le voy a decir esto. Voy a decir a Infinity, actúa como Project Manager, Senior, certificado PMP, analiza los riesgos de un proyecto de implementación de un sistema ERP en una empresa del sector financiero en Costa Rica, y tiene que entregarme una lista de riesgos, mínimo 10, clasificación, probabilidad, impacto, estrategia de mitigación. Solo eso le estoy diciendo. Esta es la herramienta PMI Infinity, que es del Project Management Institute, ¿verdad? Evidentemente también está basada sobre OpenAI, pero también está muy orientada solo a temas de project management. Entonces, tiene, no sé, 15.000, más de 15.000 documentos que puede analizar y darnos alguna información importante. Y vean cómo acá me empieza a hablar ya del cumplimiento en las regulaciones financieras y habla de las superintendencias, la normativa del Banco Central, la inadecuada integración del DRP con el sistema bancario, resistencia a cambio por parte de usuarios clave de áreas operativas, datos de los maestros internacionales de mala calidad para la migración, ¿verdad? Está hablando de un ERP, ¿verdad? Entonces también considera ese riesgo, la subestimación del esfuerzo y el cronograma del proyecto, y entonces igual como lo hacen los demás, da una clasificación, la probabilidad del impacto, lo está haciendo de esta forma, yo lo puedo decir que lo resuma en una tabla, ¿verdad? Y ya a partir de ahí yo puedo revisar y gestionar el tema de riesgos como corresponde, y ahí me va a ir tirando la información relacionada justamente con la parte de riesgos. Pero vean qué interesante. Yo, esta información que está acá la voy a tomar. Voy a esperar que la termine de hacer toda. Ya casi termina. Y voy a decirle, voy a decirle una vez lo siguiente. Aquí mientras no haya terminado. Voy a decirle que basado en esos riesgos, basado en esos riesgos, le voy a decir, basado en esos riesgos, le voy a decir que identifique los puntos. Me traigo esto que está aquí. Ahí habla de una estrategia de mitigación, pero voy a decir que basado en esos riesgos y identifique los tres riesgos más críticos, escenarios posibles si ocurren, indicadores tempranos y plan de contingencia detallado. Entonces él va a ir y va a generarme, en esta herramienta que es propiamente PMI, va a generarme la información que le estoy solicitando, ¿verdad? Me va a decir cuál es el escenario posible si esto ocurre, cuáles son los procesos críticos de que no cumple con las normas prudenciales. Me va a dar un montón de información en cuestión de unos minutos, ¿verdad? Mientras la va generando. Esta herramienta de PMI es muy completa, no es tan rápida como ChatGPT, ¿verdad? Por los que están acostumbrados a ChatGPT, entonces es más rápido. Esta no es tan rápida, pero esta está orientada exclusivamente en temas de project management, ¿verdad? Entonces, esa es la única, digamos, es la ventaja que tiene. Es un poquito lenta, pero es la ventaja
que tiene. Entonces, me va a ir dando la información del plan de contingencia, las acciones que debo ir desarrollando para los riesgos que yo le dije que identificara, ¿verdad? ¿Cuáles eran los tres riesgos? Ya este es el primero y solo para el primero vean toda la información que generó. Ya va con el segundo riesgo y así lo va a hacer hasta llegar al tercero. Hay otra herramienta, ¿verdad? Bueno, y estas herramientas también se pueden complementar con herramientas ya de gestión, por ejemplo. Si quiero gestionar los recursos, asignar las actividades a responsables, etcétera, yo puedo usar Monday.com. O sea, Monday es una herramienta que, bueno, hay una versión gratuita con ciertas limitaciones, pero también hay una versión de pago donde ya viene la opción de integrar el uso de inteligencia artificial. O yo puedo desde alguna de estas herramientas de AI, como por ejemplo Claude, voy a pasarme aquí a Claude. Un segundito, voy a pasar a esa otra. Esa sí la tengo, esa sí la pago. Bueno, ChatGPT también la pago, pero esa también, ¿sabe qué se me hizo? No. No, bueno, voy a tener que compartir toda la pantalla porque no la veo. Voy a mirar toda la pantalla. Compartir, paso a Cloud. Esta tiene la ventaja de que yo puedo crear un proyecto nuevo, ¿verdad? Creo un proyecto o defino un proyecto acá. eh, le puedo importar un proyecto o usar una carpeta existente. Entonces, por ejemplo, si yo le doy usar una carpeta existente, yo le voy a decir en mi computadora dónde está ubicada la carpeta. Yo busco y le digo dónde está ubicada la carpeta y ahí puedo tener infinidad de documentos, imágenes y un montón de información relacionada con el proyecto o con el requerimiento inclusive. ¿Qué es la ventaja que tiene esto? Esta que es Claude, esta va y hace una revisión de todo lo que se encuentra en la carpeta y lo que usted le pida hacer con eso, lo hace. Hágame un análisis de los riesgos o identifíqueme cuáles serían las actividades que debo realizar para cumplir en este proyecto de acuerdo a lo que dice el contrato y el contrato está metido en la misma carpeta. Hay que preparar las sesiones de capacitación con el personal de acuerdo a la matriz RACI que aparece ahí en uno de los documentos. Él va y busca en cuál documento está la matriz RACI, la toma y dice, ok, estas son las personas los roles que hay que entrevistar y estas son las entrevistas o las sesiones de trabajo que hay que hacer. Las programa en un calendario, te hace el Excel, te deja el Excel con los colores, y, o sea, te deja el Excel listo, nada más de tomarlo y enviárselo al cliente y decirle, vean, necesito hacer estas sesiones. O tiene la posibilidad con un conector de ir a Monday y establecer ahí las actividades en Monday. O ir a monday.com y decir, bueno, al día de hoy estas tareas ya están ejecutadas, están completadas, te voy a dar el dashboard del estatus del proyecto. Eso se puede hacer con las herramientas. En algunas hay que pagar, en este hay que pagar. Yo en esta pago, digamos, para poder utilizar estas opciones y poder visualizar la información. Pero Cloud tiene otra ventaja, y ustedes la pueden buscar ahí mismo, en el mismo Cloud, en Internet, donde quieran verla, que es que puedo crear agentes. Entonces, ¿qué ventaja tiene eso? Que yo, por ejemplo, en mi equipo de trabajo del proyecto, como normalmente me pasa o pasa en muchas organizaciones, en muchos proyectos, siempre se ocupa alguien que haga de change management, que se suba al equipo del proyecto. No hay presupuesto para traerlo, el cliente no lo puede pagar, el cliente no tiene a nadie, o si lo tiene está ocupado, no tiene disponibilidad. ¿Y qué hacemos con la parte de change management? ¿Quién la va a hacer? Ah, pero es que no. Entonces yo armo, creo un equipo de trabajo, y esto es lo interesante de los agentes acá. Pues ahorita no lo voy a hacer porque no hay tiempo para poderlo ver. Yo creo un agente y a un agente, o le digo, o varios agentes, le digo, usted va a ser va a asumir el rol de change management. Las funciones y responsabilidades suyas son estas. Si le digo cuáles son, él las toma, ¿verdad? Le revisa y dice, ok, estas son mis funciones. Yo hago de change management. Y puedo hacer otros roles más, crear otros roles más. Y después le digo, bueno, la información de las últimas reuniones está grabadas, están en el Drive, en tal lugar, que tiene acceso, como lo miren ahora, tiene acceso la herramienta. Necesito saber cómo estamos manejando la gestión de los interesados, sobre todo
en esos interesados que han sido identificados como reticentes al cambio, al proyecto como tal. Él va a ir a ver la información que tenga guardada ahí, ¿verdad? Si tengo la forma de visualizar o habilitar la visualización de un video o convertir ese video en un transcript y el transcript está ahí disponible, va a ir a revisar el transcript, va a decir, esta persona habló en un tono enojado, disperso, etcétera, y me va a poder apoyar y decirme, hay que hacer un plan de atención de este interesado con esta estrategia y hay que seguirlo al pie de la letra. Vamos a mandar a convocar a las reuniones, se conecta a mi servicio de correo y envía las convocatorias a las diferentes sesiones. Entonces, eso genera una mayor eficiencia, siempre mantiene la trazabilidad y genera mayor eficiencia en la gestión propiamente del proyecto durante su ejecución, ¿verdad? Ahorita, como les digo, pues no lo voy a poder hacer acá porque ya vi que ya son las 7:03 y bueno, la idea era hablar un poco cómo de lo que vimos en las diapositivas con el tema de las herramientas podemos ayudarnos. Siempre vamos a iniciar con el tema de prompting. Y el prompting no es algo que se aprende en una hora. El prompting hay que trabajarlo, hay que explicarlo, hay que entenderlo, entender cómo se estructura, cuál es el formato correcto para poder dar contexto, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poco de eso ahorita. No sé si hay preguntas, Paula, en el chat. Sí, hay una consulta. Dice, pregunta, desde la experiencia, ¿cómo puede un PM comenzar a utilizar inteligencia artificial en su día a día cuando la empresa aún no está lista para adoptarla formalmente? Le toca ser el embajador de ese cambio, ¿verdad? Le toca propiciar un poco el cambio. Es un tema de mindset, ¿verdad? Hay temas de temor en muchas organizaciones, ¿verdad? Muchas organizaciones le tienen miedo a esto, muchas empresas creen y sobre todo las personas piensan que los van a sustituir. Entonces, le toca ser un embajador. Yo le recomendaría iniciar por la parte más básica, que es cómo mostrar que a través del uso de la inteligencia artificial puedo complementar la generación, por ejemplo, en Canva, de un informe ejecutivo del estado del proyecto, a través de donde manejo el cronograma, poder proyectar con el uso de inteligencia artificial, proyectar cuáles tareas se están quedando atrasadas, que están en la ruta crítica y qué impacto podría generar eso. Entonces, con cosas pequeñas, muy puntuales, que sean visibles, para que poco a poco la organización vaya viendo el valor que le pueda generar el uso de la inteligencia artificial. Tenemos otra pregunta de ¿Mm? Cintia. ¿Cómo se trabaja la confidencialidad con la inteligencia artificial en los proyectos? No. Sobre todo, si el equipo de trabajo, los que van a participar, más allá de tener un NDA firmado a nivel del equipo de trabajo, pues también en temas de confidencialidad. La inteligencia artificial tiene eh, sus orígenes, y no sus orígenes, sino su funcionamiento directamente en la nube, ¿verdad? No es un tema que se usa localmente o como llaman algunas organizaciones a nivel de tecnología de información o on-premise o en centro de datos como tal, sino que son herramientas que justamente el potenciarla, el hacer todo esto que vimos ahora y muchas cosas más, funcionan así o están habilitadas, pero para que se usen en la nube. Entonces hay temas siempre de, uy, sí, ¿cómo voy a poner ahí que la empresa tal hace esto, aquí, que allá, etcétera? Entonces, siempre debe de existir temas de governance, de IT y de inteligencia artificial dentro de la organización. Pero más allá de eso, evidentemente, todas las plataformas, herramientas donde pagamos por su uso, deberían o creemos o consideramos que tienen mayor nivel de confidencialidad, ¿verdad? Pero es igual que cuando a los bancos se les dijo, no, pero aprovechen los beneficios de la nube, almacenamiento, procesamiento, más allá de temas de inteligencia artificial. Ay, no, es que pasan los datos de mi cliente ahí a la nube y que alguien los ve y que todo. Entonces salieron y dijeron, bueno, pues usted puede pagar.
un tenant en Microsoft, que en Azure, perdón, pueden usarlo y solo usan ustedes, o en AWS, bueno, sí, puedo usar yo, pero sigue estando en la nube, ¿verdad? Pero el fabricante te da algunas garantías, ¿verdad? De la confidencialidad de la información. Entonces habría que explorar las diferentes herramientas, qué garantías hay en los servicios empresariales que se pagan, ¿verdad? No es lo mismo la licencia tal vez que compra Gustavo como individuo a que una empresa diga yo ocupo 5 licencias de Copilot o 6 licencias de empresariales de Cloud o de ChatGPT, es diferente, ¿verdad? Entonces, debe haber también ahí algunos beneficios o algunos elementos de confidencialidad que el fabricante ya pone sobre la mesa, ¿verdad? No, no es un tema que yo voy a decirle, yo la uso, pero usted me tiene que garantizar tal cosa, porque le van a decir, bueno, pero si usted no la quiere usar, la usarán otros, ¿verdad? No, no es tan fácil, digamos, tener como cláusulas de confidencialidad. Entonces, hay que saber aprovecharlo, ¿de acuerdo? También, mi recomendación más allá de una cláusula de confidencialidad es establecer dentro de la organización cómo se gobierna el uso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es cómo dentro de mi empresa, usando la herramienta que está en la nube, cómo gobierno, cómo doy governance al uso de esa herramienta y que ahí quede claro en una normativa, un reglamento, política, etcétera, pero yo lo hago para mi empresa. Entonces, de mi empresa, los que usan la herramienta tienen que seguir esto que aparece acá y el fabricante me ofrecerá algo directamente del servicio en términos de confidencialidad de la información. Y la última que tenemos por aquí, don Gustavo, es si se tiene al menos un estándar de administración de proyectos con el cual se opera a nivel regional, con herramientas para garantizar la calidad, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial en una PMO de José? Sí, bueno, no hay un estándar, ¿verdad? En este momento, PMI se ha dedicado a desarrollar una serie de, digamos, de guías de cómo orientar a las organizaciones a liderar el proceso de implementación de la inteligencia artificial en los procesos, perdón, en los diferentes proyectos, este, y cómo la empresa, digamos, puede abocarse a eso, con algunas guías específicamente, pero todavía no hay, tal vez como un estándar, o sea, no, no hay un, por ejemplo, en términos de PMI, de proyectos, no hay un PMBOK orientado a normar, ¿verdad? A estandarizar el uso de la inteligencia artificial, sino que hay guías que complementan al PMBOK para poder pues, hacer mayor uso de la inteligencia artificial. Hay algunos elementos que sí vienen más aterrizados y desarrollados en la versión 8 del PMBOK, que ya, como les decía, está en español, pero todavía no hay un estándar específico para la gestión de proyectos. Hasta hace poco, inclusive el PMI abrió su primera certificación en la parte cognitiva e inteligencia artificial de gestión de proyectos, pero todavía no hay un estándar. Pues sí hay un libro de preparación, pero no hay un estándar definido como si lo es el PMBOK a nivel de proyectos. Y creo que no lo va a haber específicamente, sino que van a ser guías que van a complementar lo que establece el PMBOK como tal. Y tengo más, Gustavo, dice, Ajá. en PMI en Infinity se puede subir propuestas de proyectos para que la IA pueda hacer una evaluación de consistencias de la misma e Claro. identifique áreas de mejora o que recuerde nuestros proyectos a manera de portafolio que entienda el tipo de proyectos que trabajo y mi estilo de director de proyectos. Este es de Alan. Sí, sí se puede. Ustedes le adicionan documentos, le describen el prompt, o sea, todo lo que ustedes le pueden poner y él va a tomar la información que usted le está dando y lo que le está pidiendo, asumiendo el rol que usted quiere que asuma, ¿verdad? La inteligencia artificial, en este caso, PMI Infinity, y te va a dar la respuesta como lo vimos ahora de forma detallada, ¿verdad? O de forma según lo que le estás solicitando y los documentos que le estés facilitando, pero sí, sí, sí se puede. Ok, una última pregunta aquí. Dice, ¿hay alguna herramienta de inteligencia artificial que me ayude a llevar proyectos como Scrum Master? Sí, claro.
son complementos, ¿verdad? Ya hay herramientas por excelencia. Por ejemplo, en Monday puedo llevar las ceremonias, puedo establecer los sprints usando el framework de Scrum, o puedo hacerlo en Jira también. Jira es una herramienta. Esas herramientas que estoy mencionando hay que pagar por el uso de las herramientas, pero ya traen también conectores o inmersos, funcionalidades de AI que te pueden ayudar a gestionar como Scrum Master un proyecto. Recordemos que en la parte de Scrum, uno de los elementos principales es cómo acomodamos por sprints de 2 semanas o 3 o 4 semanas la ejecución de las actividades que se definen en un backlog. Entonces, hay herramientas que te ayudan no solo a desarrollar o mejorar las historias de usuario, sino a llevar el control desde un tablero Kanban, en Jira, un tablero Kanban en Monday, de la ejecución del proyecto. Por ahí te puedan dar alertas. Es customizable de acuerdo a lo que cada quien necesita, pero sí se puede. Ok, muchísimas gracias a todas y todas por su pregunta, por sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias, don Gustavo, por esa presentación tan buena. Realmente aprendimos un montón de cosas el día de hoy. Lo más importante en nuestra profesión es siempre aprender algo nuevo todos los días y definitivamente pues hoy nos llevamos un montón de enseñanzas y de aprendizajes ambas. Así que bueno, nada más para contarles un poquito. eh, Voy a aprovechar este espacio para contarles que en la UCI nosotros vamos a abrir un programa de especialización en gestión estratégica de proyectos con inteligencia artificial. Entonces voy a darle el espacio a don Julián y luego a don Gustavo para que nos expliquen un poquito de qué trata la especialización. No sin antes darle un enorme agradecimiento a Gustavo por esta ponencia y por todas sus enseñanzas. Muchas gracias. Así que Julián, adelante. Muchas gracias, Paula. Gracias, don Gustavo. Bueno, no sé si están viendo mi pantalla, este arte que estoy compartiendo aquí. Perfectamente. Ok, listo. Bueno, yo voy a hacer una muy pequeña introducción al programa. Ya después el profesor Gustavo hablará un poquito más. Pero efectivamente la UCI va a lanzar un programa nuevo que es una especialización en gestión estratégica de proyectos con inteligencia artificial. Em, Busca preparar a profesionales para aplicar la IA de manera práctica, ética alineada con estándares internacionales para fortalecer tanto las capacidades de liderazgo como la toma de decisiones en entornos complejos. Es un programa intensivo de 10 semanas, es 2 veces a la semana, 100% online sincrónico, no tiene tareas adicionales, entonces para que no se preocupen que tienen que gastar tiempo fuera de clases. Y muy importante, incluye la preparación y el examen para la certificación AIPM FPC de CertiProof. Esta especialización es impartida por el profesor Gustavo Conejo, el que hoy nos dio este masterclass tan bueno. Entonces, bueno, aquí recibieron como una pequeña pincelada de lo que va a ser la especialización y de lo que se puede aprender. Y bueno, aquí les dejo los datos de contacto y también en el chat voy a enviar el número de WhatsApp y un WhatsApp link por si quieren escribir para preguntar sobre la especialización. Y dicho esto, le doy la palabra a don Gustavo para que amplíe un poquito más sobre esta especialización. Gracias. Y mantener ahí lo que estás presentando para darles un poquito de eso. Bueno, Eh, como ya mencionaba Julián también, y lo mencionaba Paula, algunas cosas ya las dimos pinceladas en la presentación, ¿verdad? Pero vamos a detallarlas muchísimo más, no solo cómo aplicar la IA en la gestión de proyectos, sino también todo lo que es la ingeniería de prompts aplicados específicamente aquí a las buenas prácticas en la dirección de proyectos, ¿verdad? Poder tener un toolkit, una caja de herramientas del Project Manager en el uso de la IA. Eso es parte de lo que se va a ver en esta especialización. También cuáles son los principios de implementación de la IA en los 5 procesos en los 5 grupos de procesos del ciclo de vida de desarrollo de un proyecto, tal cual lo hemos venido aprendiendo y lo hemos venido viendo desde el enfoque de PMI, ya con temas de agilidad incluido, ¿verdad?
Ahí vamos a ver matriz de documentos, vamos a ver formatos de gestión de inteligencia artificial y otras cosas más. También vamos a poder ver cuáles son los principios básicos de el coeficiente de tecnología en la gestión de proyectos, cuáles son las herramientas para poder entender, bueno, qué tanto puedo adaptarme, qué tanto puedo utilizar y aprovechar y sacarle provecho a la IA con enfoque en gestión de proyectos como tal. Y también, bueno, ya la IA aplicada en la ejecución, en la gestión del proyecto con herramientas prácticas. Se va a ver un módulo, toda una unidad para ver eso, donde vamos a poder tener un planificador de gestión de proyectos a través del uso de la inteligencia artificial. Y esto nos va a permitir prepararnos o preparar a los participantes en aplicar un examen de certificación, ¿verdad? No solo se preparan, sino que aplican el examen de certificación y van a obtener la certificación de Artificial Intelligence Project Management Foundations Professional Certificate de CertiProf, ¿verdad? Que esa es la certificación que se estaría obteniendo al final de esta especialización. Como dijo Julián ahorita y lo han visto, ¿verdad? No hay tareas, ¿verdad? Todo es en línea, ¿verdad? Y todos los ejercicios, las prácticas, lo que se hace en la interacción durante la clase, que son 2 veces por semana. Así que invitados desde ya, aprovechen ese espacio con el respaldo también de la Universidad para la Cooperación Internacional de especializarse en ese tipo de proyectos usando inteligencia artificial y tener su certificación al final de este programa tan relevante de acuerdo a las tendencias, no solo del mercado, sino lo que hoy en día están requiriendo los project managers. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias, Julián y Gustavo. Nada más como parte de las enseñanzas y aprendizajes que tuvimos el día de hoy. Importante entender que los project managers tenemos que estarnos actualizando. Es fundamental. En el Pitbook 8, casualmente, dentro del triángulo de talento está Ways of Working, ¿verdad? Que es una forma de, básicamente, que tenemos que aprender toda la parte técnica de administración de proyectos, herramientas y demás. Y esto casualmente viene a ser muy atinente a esa parte, ¿verdad? En donde ahora el PMBOK 8 se enfoca a resultados, en donde tenemos que ser más eficientes estratégicos. No es solo aprender inteligencia artificial, como dijo Gustavo, pues abrir ChatGPT cualquiera lo puede hacer y poner ahí cualquier cosa, pero realmente hay que tener conocimiento, ¿verdad? De qué es lo que se está poniendo en la herramienta y también el criterio para evaluar si efectivamente lo que está arrojando la herramienta es un buen resultado o no. Entonces, definitivamente como administradores de proyectos necesitamos esta parte técnica, tener ese criterio técnico y también el conocimiento de las herramientas. No es solo saber inteligencia artificial, sino también saber cuándo y cómo usarla. Así que, bueno, sin más preámbulo, muchísimas gracias de verdad a todas y todos por su atención, por su participación y los esperamos en un evento próximo. Muchísimas gracias a todo el equipo que hizo posible pues este evento. Espero que nos sigan acompañando. Ahí los vamos a seguir invitando a las actividades que estaremos realizando. Muchas gracias a todas y todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Muy amables. Chao. Hasta luego, hasta luego.